Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Voy a compartir la pantalla de el cronograma en nuestra plataforma. Si me lo permite, sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, voy a compartir entonces con ustedes el cronograma de actividades para poder empezar la sesión. Nuevamente vamos a hablar sobre las actividades que van a desarrollar a partir de la próxima semana. Esto será las actividades correspondientes al Learning Activity 4. Vamos a hablar un poco sobre las actividades que se están desarrollando en este momento. Entonces, en este momento ustedes deben estar desarrollando las actividades correspondientes al Learning Activity 3, que corresponden a la semana 4, que irá del 31 de julio al 6 de agosto. Esas actividades corresponden al material multimedia The Place Where I Live, aquí, la evidencia foro My Ideal Home, la actividad interactiva My City y la evidencia The Perfect Neighborhood for Each Person. Estas son las actividades que tienen que estar desarrollando en este momento. O bueno, pues lo ideal sería esto, ya que las fechas del programa nuevamente son informativas. La fecha que ustedes tienen que tener en cuenta para finalización de actividades es el 21 de agosto, que es cuando termina el periodo de mejoramiento. Eso se habló en la primera sesión, entonces los invito a revisar esa grabación si tienen dudas al respecto. A partir del 7 de agosto vamos a empezar a desarrollar las actividades correspondientes al Learning Activity 4. Esas corresponden al material multimedia, What Are You Doing? La evidencia Street Life, la evidencia interactiva, What Do They Look Like? La evidencia Recognizing Body Parts y la evidencia Consolidation Activity. Entonces, voy a hablar en este momento sobre las instrucciones de las actividades de Learning Activity 4, como para dejarlas ya listas, que ustedes sepan cuáles son lo que se va a tener en cuenta en esas instrucciones, y luego voy a referirme a las actividades que están desarrollando en este momento y las inconsistencias que he visto en esas actividades. Entonces, la unidad 4 o Learning Activity 4 trabaja en material multimedia. What are you doing? Esto lo ven nuevamente, todo esto lo ven en la carpeta Activity 4. Materials, support materials, ahí van a ver el material multimedia. What are you doing? Por favor, estudienlo, porque es necesario para poder desarrollar las actividades correspondientes a esa unidad. En el link evidencias van a encontrar las evidencias de la unidad Street Life, What Do They Look Like, Recognizing Body Parts y Consolidation Activity. Entonces, en Evidences, les decía, encuentran esas actividades, aquí están las instrucciones de cada una de ellas, y en la parte inferior encuentran la forma de enviar la evidencia. Tengan en cuenta que en esta unidad tienen un solo intento de envío. Si no aprueban la evidencia o alguna de las evidencias dentro de la unidad, podrán enviarlo en el periodo de mejoramiento. Tienen otra chance de enviarlo, así que no se preocupen al respecto. Tenemos la actividad interactiva, la desarrollamos en la parte inferior con VerScore. La actividad Recognizing Body Parts, descargamos las instrucciones, la desarrollamos y volvemos y enviamos por la parte inferior. Y la evidencia Consolidation Activity, también las instrucciones del link y lo enviamos a la parte inferior. Creo que la última diapositiva que tenemos aquí es Program Evaluation Survey. Este es un sondeo de información sobre el programa. Si a ustedes en este momento no les permite desarrollar la evaluación o ese sondeo, realmente no afecta su calificación, entonces no se preocupen al respecto. Esto ya se ha reportado al área técnica y están trabajando al respecto. Pero si lo pueden desarrollar, pues pueden desarrollarla a través de ese link en la parte inferior. Aquí, de la evaluación. Muy bien. Si no la pueden desarrollar, no se preocupen al respecto. Nuevamente, eso no va a afectar tu calificación. Entonces voy a compartir las instrucciones de esas actividades para que tengamos claro qué vamos a evaluar en esas actividades. Entonces, la actividad, recordemos el nombre, Street Life,
Street Life. Si la encuentro para compartir con ustedes. Street Life, he encontrado. Voy a subir las instrucciones para que veamos la parte superior de las instrucciones del archivo como tal. Tenemos entonces que en esta evidencia se va a evaluar el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales, el uso de vocabulario referido a verbos terminados en ing. Esto quiere decir que los verbos son utilizados en las oraciones como si fueran un objeto o un sustantivo en una oración. También se puede hacer, y esto lo estudian en el material de la unidad, el material multimedia de la unidad. El uso del artículo a o an, de acuerdo al caso y al uso del verbo to be, ¿ok? Y el uso de vocabulario referidos a que se ve dentro de la unidad o en sus oraciones como sustantivos contables o no contables o plurales o singulares, como quieran llamarlos. Entonces, ¿qué tienen que desarrollar? Ustedes van a ver esta foto, ustedes pueden ampliar el archivo como para ver exactamente qué es lo que ocurre con cada personaje. Tenemos a Charlie, Michael, Lisa, Andy y Luis. En la parte inferior, ustedes tienen un ejemplo de lo que ustedes van a hacer. Van a describir qué es lo que está desarrollando cada personaje en esa imagen. Van a utilizar el tiempo presente progresivo. Entonces, aquí tenemos la contracción de un pronombre y el verbo to be. Esa es la forma correcta de hacer una contracción, ¿ok? Esto también se ve en el material multimedia. Tenemos el verbo terminado en ing, ya utilizado como acción dentro de la oración. Entonces, utilizan el tiempo presente progresivo. Eso es el presente progresivo que se está haciendo en el momento en que se expresa la acción, es decir, en el momento en que yo estoy hablando exactamente qué es lo que estoy diciendo que está ocurriendo. Está ocurriendo, es decir, que ocurre al momento en el que yo lo hablo. Ese es el tiempo presente progresivo. Y en la segunda oración, ustedes van a describir qué tiene puesto la persona o el personaje que están hablando en ese momento. Entonces, por ejemplo, en la casilla inferior está Charlie, Michael, Andy y Luis, como están en la imagen. Ustedes van a hacer oraciones utilizando las estructuras de evaluar. ¿Cuáles son las estructuras de evaluar? Ya las acabamos de mencionar. El presente progresivo con el verbo to be, el verbo terminado en ing, el uso del artículo a o an para sustantivos sustantivos u objetos singulares o contables, ¿ok? Entonces, no me ubique el artículo a para un sustantivo que es plural o que es no contable. ¿Cuáles son no contables? Voy a poder escribirlo aquí. Por ejemplo, shorts es no contable, es plural, tiene la S. Glasses es plural, ¿ok? Tiene la ES. O es no contable, tiene la ES. A ver, shoes es plural. Pants es plural. No deben llevar el artículo a, ¿ok? El artículo a se refiere específicamente para sustantivos u objetos que son singulares o contables. Entonces, usted aquí en esta casilla va a escribir las oraciones de los personajes y los va a guardar y lo va a enviar nuevamente por la plataforma como ya lo hemos hecho desde el principio del curso. Les voy a solicitar que tengan muy en cuenta no enviarme oraciones de otras evidencias. Esto ocurre más de lo que quisiera. Y no aprueban esa evidencia. Tienen que desarrollar sus propias oraciones para poder aprobar esas evidencias, ¿ok? Entonces, desarrollen sus propias oraciones en esta evidencia Street Life. Voy a parar de compartir aquí. Ya la actividad interactiva se ha hablado, cómo se desarrolla. Por favor, tengan en cuenta desarrollarlo de manera completa, que al final de las actividades interactivas, cualquiera, tanto de esta unidad como de las otras unidades que hemos visto, utilicen que al final del mismo les aparezca la opción para cerrar
la sesión para cerrar esa actividad y ya pueden cerrar el explorador. De esa manera se registra, o es más probable que se registre las calificaciones en el curso, en la plataforma. Si esto no ocurre, les sugiero eliminar archivos temporales y cookies, volver a intentarlo o utilizar otro explorador como Edge, como Explorer, como Mozilla, como Safari, cualquiera de esos exploradores donde ustedes pueden desarrollar nuevamente la actividad y hacerla de manera completa, que el mismo sistema les muestre que pueden cerrar la actividad y así registrar su calificación en la actividad. Si después de todo esto no les registra, por favor tomen en pantalla y me lo envían a el correo. Tenemos la actividad Recognizing Body Parts. Voy entonces a compartir las instrucciones de Recognizing Body Parts. If I can find it among all these files that I have opened. Recognizing Body Parts, found it. Muy bien. Esa es una actividad bastante sencilla. Recognizing Body Parts, come on. Es una actividad bastante sencilla y más que todo evalúa el uso de vocabulario. No me envíen actividades de otras instrucciones, de otros cursos, de otras evidencias. No copien y peguen porque las actividades han sido editadas, modificadas. Revisen y estudien y desarrollen realmente y directamente las actividades en las instrucciones de este curso. Tenemos oraciones con unos espacios en blanco y tenemos opciones múltiples para escoger qué palabra podría ir en ese espacio en blanco. Entonces, nuevamente se evalúa el uso del vocabulario, así que vamos a escoger la palabra que realmente se ajuste a esa oración. ¿Ok? Entonces tenemos los espacios en blanco para desarrollar esa actividad. Es muy sencilla. Solo que tenemos que escribir esas líneas y directamente queda en la oración. En la parte inferior, o sea, la segunda parte de la evidencia, tenemos unas imágenes para un crucigrama. Down significa horizontal, va de izquierda a derecha, down. Tenemos las pistas del crucigrama. Perdón, down va de arriba hacia abajo, ¿okay? De norte a sur. Las pistas las tenemos aquí en las imágenes. Y across tenemos las pistas horizontales que van de izquierda a derecha. Down, vertical. Across, horizontal. ¿Ok? Y tenemos la parte inferior con el crucigrama que tenemos que desarrollar. Lo desarrollamos con base a esas imágenes, esas pistas que tenemos en las instrucciones. ¿Alguien me levanta la mano? Si es una duda acerca de lo que estamos diciendo, podemos hacerla al final de la sesión. Si es algo técnico que no me escuchan, me pueden decir. En el chat alguien me está levantando la mano, entonces si es algo técnico sobre que no me están escuchando, me pueden decir en este momento. Si es preguntas acerca de lo que se está diciendo, podemos dejarla al final de la sesión, porque puede que la disipe mientras esté hablando. Muy bien, entonces asumo que me pueden escuchar. Esta es la actividad, entonces, Recognizing Body Parts, la que tienen que desarrollar en el Learning Activity 4. Voy a parar de compartir. Y por último, voy a hablar sobre la actividad Consolidation Activity, pero no sé. Oh my God, okay, hold on. Hold on. Quiero saber si es. Tengo varios archivos abiertos. Oh, ok, ok. Entonces, ok, perfecto. Sí. Entonces voy a compartir con ustedes Consolidation Activity. Esta. Ajá. Muy bien. Consolidation Activity, quiero que presten mucha atención porque la mayoría de las veces esta evidencia no se aprueba en su primer intento por la forma de enviar la evidencia. Esta actividad tiene dos etapas.
La primera etapa, usted va a hacer una descripción, ¿ok? De lo que usted hace en una rutina diaria. Bien, aquí tenemos un ejemplo, las imágenes de este personaje, lo que hace en la mañana, lo que hace en la media tarde y en la noche. Y escribe en ese párrafo qué es lo que hace. Esta actividad, tengan en cuenta, en la parte superior dice que evalúa todas las estructuras vistas en el curso porque es una actividad final, es Consolidation Activity, es una actividad que consolida todo lo que se ve en el curso. Entonces tenemos el uso de pronombres personales, el uso de adverbios de frecuencia, el presente simple, ¿okay? El uso de artículos a o an, ¿okay? Esto es importante también, vocabulario referido a las acciones que desarrollan diariamente, como expresar el tiempo, todo esto lo ven dentro de este curso. Entonces, ¿qué es la primera parte que ustedes tienen que desarrollar? Tienen que entonces hacer un párrafo muy similar al que se hace aquí ah, en las instrucciones, en la primera parte de las instrucciones. Ustedes pueden utilizar esta tabla, hacer las imágenes, como está aquí en las instrucciones como ejemplo, también lo pueden hacer, y hacer su párrafo en este cuadro. Esa es la primera parte, perdón, esa es parte de la primera etapa de esta evidencia. El segundo punto de esta primera etapa, ustedes van a desarrollar un párrafo, van a poner una imagen en esta tabla sobre sus vacaciones, sus últimas vacaciones, y luego en la descripción van a hacer un párrafo describiendo lo que está en la imagen. Entonces aquí ya tenemos el uso del presente progresivo, el uso del artículo a o an. Recuerden que la a o an es para sustantivos singulares o contables. El uso nuevamente del verbo to be, especialmente para el presente progresivo. Por ejemplo, aquí tenemos esta oración donde dice a hat, singular, and sunglasses. Sunglasses ya no tiene el artículo a porque es plural o no contable. Ahora, ustedes van a hacer esto, lo mismo en sus instrucciones. La segunda parte de la evidencia, la segunda etapa de la evidencia es que ustedes van a hacer un audio con esa segunda parte, con esta descripción de lo que ustedes ven en las instrucciones, de lo que ustedes hicieron en sus últimas vacaciones. Esta imagen puede ser ficticia, no hay ningún problema. Ustedes pueden desarrollar ese tipo de ejercicio. Pero cuando ustedes estén haciendo la descripción, sí tiene que coincidir con lo que se ve en la imagen. Ustedes van a desarrollar esa descripción y van a hacer un audio, ¿ok? El audio, en la parte, si ustedes deslizan las instrucciones, van a revisar qué es lo que se solicita de ese audio. Ustedes no me van a enviar el archivo del audio. Ojo, no me van a enviar el archivo del audio porque en muchas ocasiones no lo puedo revisar. Ustedes me van a enviar un link de reproducción, un vínculo, un link de reproducción a ese audio. Entonces ustedes tendrán que subir ese audio a una página de reproducción. Puede ser, aquí tenemos varias opciones, tenemos ejemplos, YouTube, Vimeo, SoundCloud, Vocaroo.com, como ustedes quieran. Aquí en las instrucciones se les dice qué deben hacer. Hay guías o tutoriales de cómo desarrollar este proceso de subir este archivo a una página de reproducción. Hay respuestas a sus preguntas, ¿ok? Por ejemplo, aquí está, bueno, no sé a qué página puedo utilizarlo. Aquí hay sugerencias. Las guías. Si no puede subir la grabación a la plataforma de reproducción, ¿qué sugerencia hay? Hay páginas como Vocaroo.com que les permite desarrollar la actividad en 3 clics, o sea, 3 pasos. Darle clic a grabar, se graban, dan stop y enseguida escogen el link de reproducción y lo pueden enviar. Es muy sencillo. No estoy casada con ninguna de estas herramientas. Lo importante es que usted me envíe el link de reproducción. Aquí se dicen las instrucciones. Entonces leemos las instrucciones
y enviamos el link de reproducción en un solo envío. ¿Ok? Recuerden igual que no nos va a permitir tener otro intento. Entonces, el link de reproducción en la casilla de comentarios y el texto que acabaron de desarrollar en la primera etapa de la evidencia, lo envían adjunto en su primer intento y así les queda registrado en la plataforma. Nuevamente me van a enviar el archivo de texto de lo que ustedes han hecho, escrito en esta actividad Consolidation Activity y el link de reproducción en un solo intento, por favor. Muy bien. Hasta aquí, ¿hay dudas, preguntas sobre lo que se acaba de mencionar? Stephanie tiene la mano alzada. ¿A qué horas puedo ver la sesión de hoy? Es que está aprovechando la luz y veo la sesión a medias. Stephanie, vas a poder verla, no te puedo asegurar una hora específica, sé que tenemos 24 horas para subir las grabaciones, así que cuando estén listas les voy a subir el anuncio en el curso para que lo tengan presente. No hay problema. ¿Alguien tiene otra pregunta acerca de lo que se ha dicho? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, ya la segunda parte de la sesión es hablar sobre las inconsistencias que he encontrado en las actividades que han enviado hasta el momento. Voy a compartir. Va a ser bastante sencillo. Y lo vamos a hacer de la misma manera que lo hemos desarrollado hasta el momento. Por favor, tengan sus micrófonos listos o estén pendientes en el chat para poder darme la respuesta. Estas son menos oraciones, así que vamos a ir un poco más rápido. Por favor, estén muy pendientes. Quienes no estén en sala, los voy a sacar de sala porque realmente la idea es que estén aquí en sesión y que puedan responder. Entonces, por favor, estemos pendientes a lo que se dice. Voy a hablar entonces de las inconsistencias más comunes que he recibido en las evidencias que hemos desarrollado en esta semana, que corresponden al Learning Activity 3, ¿ok? Y corresponden a las actividades del foro, My Ideal Home, y la actividad de Perfect Neighborhood for Each Person. Entonces, deben estar viendo en pantalla las oraciones y voy a ir por cada una de las oraciones corrigiendo lo que es la inconsistencia que hay en cada oración y ustedes me van a decir después qué se corrigió y por qué se corrigió. ¿Ok? Uh, ¿Qué se corrigió y por qué se corrigió? Muy bien. En la primera oración tenemos there is 5 beds, there is a big office. El sustantivo de esta oración es este, 5 beds. Este sustantivo es plural. Aquí está claro, 5 camas, es plural. Pero tenemos el verbo is, que es singular. Entonces hay que corregir. There are 5 beds. There is a big office. ¿Ok? En la siguiente oración tenemos where there are 4 bedrooms, dining room, large kitchen. Resulta que en esta oración tengo correctamente el verbo to be plural, are, y el sustantivo bedrooms en plural. Pero paso de un plural a un singular, dining room, y luego otro singular, large kitchen. Kitchen es uno, room es uno. Entonces la corrección, ¿ok? La corrección aquí sería where there are 4 bedrooms, a dining room,
and a large kitchen. Es importante que ustedes conecten las oraciones. Tenemos el and porque estamos culminando la oración y es una lista de lo que estamos haciendo, ¿cierto? 4 cuartos, una sala, una cocina grande. Y si utilizamos en español pues tenemos que utilizar el artículo a, ¿ok? Pero también tenemos que utilizar la conjunción and porque es una lista de cosas en una sola oración y tenemos que conectar lo que estamos diciendo en las oraciones. Where there are 4 bedrooms, a dining room, and a large kitchen. La tercera oración dice, there is 2 bedrooms, large living room, dining room, kitchen, and bathroom. Esta combina los errores de las dos oraciones anteriores. There, no podemos decir is porque tenemos un sustantivo plural, entonces tenemos que corregir este is y poner are. 2 bedrooms. Tenemos un sustantivo que va de, una oración que va de plural a singular, entonces tenemos que utilizar el artículo a. A large living room. A dining room. A kitchen. Y aquí sí tenemos la conexión and a bathroom. Okay, aquí tenemos entonces lo que tenemos que corregir es ese artículo a porque estamos utilizando un sustantivo singular. Y tenemos que utilizar el verbo plural porque en esta primera parte, en esta primera cláusula de la oración, utilizamos el sustantivo plural. La cuarta oración tenemos, there is big TV, comfortable bed, and big balcony. Aquí, similar a los errores anteriores, sin embargo, la primera parte es al revés. Estamos hablando de un sustantivo singular y no plural. Entonces, vamos, there is a big TV. ¿Ok? Tenemos que corregir y utilizar el artículo a, one, en esa oración. Aquí pasa algo supremamente curioso y es lo siguiente. Como estamos hablando de un listado en la oración, de varias cosas en una oración, es un listado de cosas. Si yo utilizo el artículo a en la primera cláusula, es aceptable no utilizarla en las segundas, en las siguientes, los siguientes objetos de la oración del listado, si ellos son singulares, porque ya entiendo, ya el lector entiende que se habla de un solo televisor, de una sola cama, de un solo balcón. Pero también es aceptable decir a comfortable bed and a big balcony. Esto es aceptable. Cualquiera de las dos formas es aceptable. Lo que sí es necesario es que esa primera cláusula se determine el sustantivo plural o singular dentro de la oración. ¿Ok? La quinta oración tenemos Scott exercise. Scott es una tercera persona. Entonces, si tenemos en esta oración que hablamos de una tercera persona, el verbo exercise, la palabra exercise está siendo utilizada como un verbo. Entonces, el verbo tiene que ir conjugado a la tercera persona. Esto ya se ha hablado varias veces en las sesiones anteriores. Exercises in the morning. Ok. La siguiente oración, ya la última oración, tengo aquí dice Scott and I always drinks a liter of water. Ojo, Scott and I es un sujeto plural, un sujeto que indica we, ¿ok? Plural. El verbo
no puede ir conjugado para la tercera persona. Eso también se ha tratado en las sesiones anteriores. Always drinks a liter of water. ¿Ok? Esto es la corrección que se debe, drink, que se debe revisar en esta última oración. Scott and I always drink a liter of water. Tengo entonces en la sesión del día de hoy a varias personas conectadas. Sandra, ¿tienes la mano alzada? Les voy a permitir hablar, utilizar el micrófono para poder hacer sus intervenciones. También podrán hacerlo a través del chat. Entonces, solo que estén pendientes. Sandra, dime tu pregunta. Sí, profe, una pregunta. Ahí en el punto 4, cuando nos estaba hablando con respecto a colocarle el A, ¿sí? Usted cuando habla de que no es necesario colocárselo, por ejemplo, en el caso de antes del cuarto confortable o del balcón, ¿es porque ya está en el televisor? Sí. Es así que entendí que así, o sea, si usted hubiera dejado there is a big TV, hubiera podido seguir la oración comfortable, bueno. Sí, Bed, sí, comfortable bed. Sí, and big balcony, sin Sí. colocarle la ok. Sí, es aceptable porque en la primera cláusula de la oración, es decir, por eso es que les digo que la puntuación es muy importante en inglés. Cuando se utiliza la coma para este tipo de oraciones, cuando se hace un listado de objetos dentro de una oración, se utiliza la coma para dividir o para expresarle al lector que hay más información en la oración que corresponde a lo que se vincula o lo que se dice en la primera parte de la oración. ¿Sí? La coma se utiliza para añadir información, para dar información extra a la oración. Pero esa información extra está vinculada a esa primera parte de la oración. Entonces, si ustedes utilizan ese artículo A en la primera parte de la oración, es decir, en there is a big TV, cuando ya viene la coma, el lector entiende. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Algo está ocurriendo con la conexión del día de hoy. Sí, profe, ya se le escucha bien. Ok. Ahora sí se le escucha bien, profe. Muy bien. Entonces, continúo con lo que, con la pregunta de Sandra. La oración, there is a big TV, tiene una coma. Y esa coma le dice al lector, viene más información, viene información adicional que corresponde a lo que se ve en la primera cláusula de la oración. Si yo pusiera una coma y lo que viene después no tiene nada que ver con la oración, entonces es por eso que yo a muchos les digo, aquí va un punto, no va una coma. Porque lo que viene después de esa coma no tiene relación a la oración anterior. Es decir, tienes dos oraciones completamente diferentes, son dos oraciones completas, necesitas un punto, no una coma. En la coma, el lector entiende que lo que sigue después de la coma es directamente relacionado a lo que se ve en la primera parte de la oración. Es adicional. Entonces, si ustedes en la primera parte de la oración me escriben, there is a big TV, comfortable bed, a big balcony, es aceptable porque yo estoy utilizando la información de la primera cláusula. Es decir, si yo digo, there is a big TV, comfortable bed, and balcony, punto. Yo entiendo que, por ejemplo, si esta oración me estaba hablando de un cuarto, ¿cierto? Porque es exactamente donde la saqué, se relaciona a un cuarto. Entonces, en el cuarto hay esto y esto. In the room there is a big TV, comfortable bed, and big balcony. Entonces, yo entiendo que es una sola cama, que es un solo balcón y que es un solo televisor, porque estamos hablando ya de lo que está dentro de ese cuarto y ya me pusieron ese artículo inicial en la primera cláusula y yo entiendo como lectora de lo que ustedes me escriben que está relacionado a lo que se dice en la primera cláusula. Pero, y aquí quiero decir un gran pero, es que también es aceptable, o
O sea, es mucho más formal escribirle, como lo escribí yo aquí en la oración, cada uno con su artículo A. ¿Por qué? En el idioma, y o sea, en todos los idiomas, se da el idioma formal e informal, ¿cierto? Formalmente, es decir, cuando ustedes están escribiendo algo formal, eh, lo más aceptable es que se escriba directamente cada artículo con cada sustantivo. ¿Por qué se da la formalidad? Por ejemplo, que ustedes estén escribiendo un correo a, bueno, lo más usual que se dice, ¿no? Un correo a el director de cierta área. Entonces, esa persona siempre merece cierto respeto de parte de ustedes. Bueno, pues hablamos un lenguaje formal con esa persona. Utilizamos este tipo de oraciones cuando utilizamos el artículo a o an en cada uno de los sustantivos. Mi punto al decir que esto es aceptable es que cuando ustedes me envían a mí esta evidencia con este tipo de construcción, yo lo puedo aceptar por lo que les estaba comentando al principio, ¿ok? Esa es la aclaración que les puedo hacer al respecto. Muy bien, si no tenemos otra pregunta, entonces vamos a hablar directamente. Nuevamente, recuerden la pregunta lo que queremos hacer en ese ejercicio es que ustedes me digan qué se corrigió y por qué se corrigió. Entonces, voy a llamar los nombres y les voy a asignar de una vez la oración. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, perfecto. Sandra, vas a tener la oración número 1. Ruth, vas a tener la oración número 2. Mayerly, la oración número 3. Lorena, la oración 4. Keren, la oración 5. Y ya después a John, la oración 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, perfecto. Entonces me dicen qué se corrigió y por qué se corrigió. Lo pueden hacer a través del micrófono o lo pueden hacer a través de el chat. Nuevamente, Sandra 1, Ruth 2, Mayerly 3, Keren 4. Oh, espérame, no. Lorena 4, sí. Keren 5, John 6. Se movieron los aquí. Empezamos con la primera oración, por favor. Listo, profe. Bueno, nos están describiendo que son 5 cuartos, pero nos está hablando de algo plural. Estamos hablando de 5 cuartos. Entonces, la palabra there is debería acompañar, es como there are. El is es para singular, el are es para plural. Ese fue el único error. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Sí es. Gracias. Are es plural, is es singular. Muy bien. La oración número 2, por favor. Bueno, profesora, en esta oración notamos que está bien, pero falta los artículos a y am, ya que como está escrito ahí, si no se ponen esos dos artículos, no conecta con lo demás. Por eso usted puso a neurón y an a large kitchen. Muy bien, y pusimos el artículo a, ¿por qué? ¿Alguien sabe por qué pusimos el artículo a? Se coloca cuando se está hablando de algo singular. Muy bien, singular. John, ¿ibas a decir algo? Eso que colocar cuando se refiere en singular a una cosa en específico. Sí, estamos hablando de singular, pero pusimos entonces el artículo a porque, bueno, la primera cláusula de la oración está en plural, ¿cierto? Ya lo que le sigue a la oración ya no tiene el mismo contexto, ya no es singular, ya no es plural, es singular, entonces tenemos que utilizar el artículo a. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la tercera oración. Hola. Hola. Bueno, se corrigió el X porque como es un artículo
plural, entonces se va es are y no it. Ajá. Al corregir, se utiliza el artículo a para distinguir en que es un Un solo sustantivo. lugar o un solo objeto, Ujú. porque así nos confundiríamos en la oración y para poder el lector Es correcto. no Entonces se la primera confunda entre plural y singular. es correcto. Muchas gracias. Entonces la primera parte de la oración, la primera cláusula está en plural. Ya lo que viene está en singular, entonces tenemos que distinguir. Primero es plural y luego es singular para cada uno de los objetos que vienen después en la lista. Oración número 4. En la oración número 4 se agregó el artículo a para que quedara como there is a big TV. Hay un televisor. Muy bien, muy bien. Y entonces, formalmente utilizamos el artículo a para los siguientes objetos. Tenemos comfortable bed y big bath. ¿Ok? Entonces, ajá, sí, señor. A comfortable bed and a big balcony. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Oración 5. Se corrigió exercise porque allí estamos hablando de una tercera persona, entonces tendríamos que usar exercises, que es en este caso para la tercera persona. Scott exercises in the morning. Muy bien, muchas gracias. La sexta oración. La sexta oración se corrige el verbo drinks, por el verbo drink, ya que en la primera oración está conjugado a la tercera persona, pero lo estamos asumiendo como we, como nosotros, y pasaría por eso a ser drink tomado como primera persona y no como tercera persona. Muy bien, muy bien. Sería bueno, en los pronombres en inglés son un poquito chistosos, ¿no? Porque entonces tenemos I, you, he, she, it. He, she, it es la tercera persona. Es una sola tercera persona, pero utilizamos masculino, femenino y neutral. Y luego tenemos Correcto. we, you, they. Y you ya es también plural porque se utiliza para ustedes, pero en este caso estamos hablando de nosotros, como lo dijiste tú. Entonces, nosotros sería ya we, y conjugaríamos el verbo para ese sujeto plural, Scott and I, we. Muchas gracias, muy bien. Qué chévere que todos entonces entendimos todas estas inconsistencias. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos desarrollando nuestras propias evidencias. Y nada, esto es lo que tenía programado para hoy, las inconsistencias que se han dado hasta el momento, las evidencias. Ténganlo en cuenta para las evidencias que vamos a desarrollar esta semana y para las que vamos a desarrollar en la próxima semana. Recuerden que Consolidation Activity es una actividad que evalúa todas las estructuras vistas en el curso, así que todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Tengo una mano levantada de Sandra. Sandra, te doy la palabra para que me hagas la pregunta. Ya vamos culminando la sesión, entonces me haces la profe, pregunta. una pregunta. Es que yo estaba revisando mi envío sobre The Perfect Neighborhood, pero entonces usted habla de un periodo de mejoramiento. ¿Eso tiene algunas fechas adicionales? Es para saber, para corregir la actividad y enviarla. Sí, claro. En el cronograma de actividades del curso tenemos el periodo de mejoramiento. Entonces, si deslizamos la página, si vamos a schedule, ¿no? Estamos en schedule. Aquí es lo que nos abre la plataforma y si vamos a deslizamos la página, tenemos el periodo de mejoramiento. Y esto va del 16 de agosto al 21 de agosto. Esto es para las personas que no han aprobado las actividades en los intentos dados en cada unidad, o las personas que de pronto inician el curso tarde y que no han enviado las evidencias a tiempo, también lo pueden hacer en el pre-mejoramiento. Tienen la oportunidad de enviar actividades, incluso en la primera unidad se dieron 2 intentos, pero bueno, en estas ya unidades que venimos trabajando, tenemos un intento de envío, desarrollamos la actividad y volvemos. Estas sesiones las escuchamos, desarrollamos las correcciones según lo que se ha dado en las sesiones, por eso se publican las grabaciones y así desarrollamos la actividad nuevamente, corregimos y enviamos nuevamente en el periodo de mejoramiento. ¿Listo? Pero aquí está el programa está expuesto el periodo de mejoramiento. Listo, profe, gracias. Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta?
responde. O en el chat. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos. Yo no te di las gracias muy bien, la explicación. Muchas gracias por la respuesta. Y a todos, pues, por estar en la sesión. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme por los medios ya establecidos. Tenemos el foro, tenemos la herramienta de correo dentro de la plataforma, también tenemos el correo institucional. ¿Okay? Utilicemos uno de ellos para hacer nuestras preguntas. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por estar aquí Hasta luego, pendientes. profe, muchas gracias. Mil gracias, teacher. Muchas gracias a Feliz tarde, todos. gracias a todos. Feliz tarde para todos.